Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana, siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Esto que les acabo yo de leer son pequeños poemas. Los budistas le llaman gatas. Su objetivo es traernos aquí. ¿Cómo le llaman, perdón? Gata, G-A-T-H-A. Porque es importante estar presentes aquí. Y eso no lo puedo yo ver viendo que sus cuerpos están, porque puede que estando sus cuerpos aquí ustedes no estén aquí. ¿Verdad? Acá tenemos otra forma en lo que nos dicen lo mismo. La verdadera escucha es un don escaso. Generalmente la mayor parte de la atención de la persona está consumida por su pensamiento. En el mejor de los casos puede estar evaluando tus palabras o preparando la siguiente frase que va a decir, o puede que no te esté escuchando en absoluto, perdida en sus propios pensamientos. Entonces se necesita que aquí estemos presentes, ¿no? En particular en esta reunión, pero en general que hagamos un hábito de estar presentes por acá. Aquí tenemos algo que nos dice algo al respecto. Dice, yo soy, yo estaba lamentando mi pasado y temiendo mi futuro. De pronto el Señor habló, mi nombre es Yo Soy. Hizo una pausa, yo esperé, Él continuó. Cuando tú vives en el pasado con sus errores y lamentaciones es duro. Yo no estoy ahí, mi nombre no es Yo Fui. Cuando tú vives en el futuro con sus problemas y temores es duro. Yo no estoy ahí, mi nombre no es Yo Seré. Cuando tú vives en este momento no es duro, yo estoy aquí. Mi nombre es Yo Soy. Vivir con Dios es fácil, compañeros. Vivir sin Él es difícil. En realidad muchos de nosotros, quién sabe qué nos estará pasando. Yo tengo interés en que ya solucionen algo de su problemática, ¿no? Y muchos de plano no acudimos a Él, acá en las reflexiones del día de hoy, del día de hace unos días. Dice, muchos de nosotros que habíamos creído ser devotos, despertamos a la realidad de que era limitada nuestra situación en ese sentido. Nos habíamos privado de la ayuda de Dios al negarnos a ponerlo en primer lugar. Ante una situación que tienen ustedes, no tenemos la costumbre de ponerlo en primer lugar. Queremos acudir primero a nuestros propios recursos, ¿no?
Ya cuando vemos que nuestros propios recursos no dan resultado, entonces esto es una cosa que nos falla mucho en la práctica de lo que aquí tenemos que estar practicando. Yo solo no soy nada, el Padre dispone. Pedir humildemente lo que para mí significa con el conocimiento de que por mí mismo no soy nada, el Padre dentro de mí hace las obras. Y estamos muy preocupados en ver qué hacemos, compañeros. Tenemos poca calma, poca quietud. Hay una cualidad que se llama resiliencia, que es enfrentar las situaciones que consideramos adversas, porque ya profundizando vemos que no hay situaciones adversas y las personas que tienen esa cualidad las enfrentan, las transforman y les sirven para crecer, les sirven para crecer. Esto la experiencia te lo va dando, como todo lo que hemos vivido pues nos ha servido para que vayamos creciendo. Situaciones adversas. Ahorita, por ejemplo, en lo que le leí, decía el sufrimiento y la desesperanza. Transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Todo es energía. Y la energía ni se crea ni se destruye, pero sí se puede transformar. ¿Verdad? Acá en la oración de San Francisco nos habla de la esperanza. De repente me dicen algunos de ustedes que están desesperados, ¿no? Aquí dice que donde haya desesperación, ponga esperanza. Eso es una parte de la oración de San Francisco. Dice, ¿qué es la esperanza sino un sentimiento de optimismo? Un pensamiento que dice que las cosas mejorarán. El criterio de que las cosas mejoran no lo establecemos nosotros, sino lo tomamos como un hecho, porque nuestro pensamiento no puede determinar lo que es bueno o lo que es malo. Nuestro pensamiento fragmenta. Dice, la sabiduría del mundo para Dios es pura tontería, porque está basada en un proceso de pensamiento y todas las cosas están interconectadas. ¿Por qué hemos vivido? ¿Para qué hemos vivido lo que hemos vivido? ¿Verdad? Entonces, vamos a partir de que las cosas mejorarán, pero no siendo nosotros los que cataloguemos o digamos que las cosas mejoran, sino dándolo como un hecho. Eso es la esperanza. La esperanza es la conciencia de que no sufrirás eternamente. Dice, en algún lugar existe un remedio para la desesperación y lo encontrarás. Pedimos fuerza para dar esperanza a quien está desesperado y también a nosotros mismos, pues en presencia de una visión esperanzada, la desesperación y el sufrimiento no retendrán nuestra atención. Es muy importante en qué ponemos nuestra atención. En presencia de una visión de esperanza, quiere decir que ahí estamos poniendo nuestra atención. La desesperación y el sufrimiento no retendrán nuestra atención. Y eso de que la desesperación y el sufrimiento retengan nuestra atención, pues para nosotros ya saben cuál es la consecuencia que nos trae. Nos trae el consumo. Hace poco llegó un compañero y me dijo que estaba desesperado, ¿verdad? Lo que llaman las virtudes cardinales, la fe, la esperanza, la caridad, no son más que cuestiones necesarias para una correcta salud mental. Perdón, para una duda, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablamos de la esperanza, ¿no? Y que en esa esperanza hay algo que sabes que las cosas van a cambiar. Mejorarán. Bueno, mejorarán, no cambiarán, no van a mejorar, ¿no? Por ejemplo, yo caí en un círculo ya desde hace muchos años en el que yo sé que a lo mejor bueno, me drogué, empeoró todo, nunca se solucionó nada, y veo que las cosas empiezan a cambiar.
conforme yo me meto a un proceso, por ejemplo, estar en un centro de rehabilitación, empieza a mejorar la relación con mi familia, empieza a mejorar mi estado físico, empieza a mejorar así sí, el ámbito laboral. pero ahí tú estás partiendo para decir que están mejorando de lo que tu criterio te está diciendo que es mejor, mijo. Tú lo das por un hecho, no lo validas con que empieza a mejorar la relación con tu familia, ni con determinada cosa, ni con otra cosa. Estás seguro de que las cosas mejoran, mijo. Pero no por cosas específicas. ¿Me entiendes? No eres tú el que determina que las cosas mejoran. Eso lo tomas como un hecho. Lo tomas como un hecho. Las cosas siempre mejoran. Y lo que hemos vivido nos va a servir. Decía por ahí, si para vivir lo vivido tuve que haber sufrido, lo sufrido bien sufrido, ¿no? Lo que el árbol tiene de florido, pues viene de lo que tiene abajo sepultado, ¿no? Sus raíces, lo que hemos vivido, ¿no, hijo? El que nos hayamos drogado, que es un problema de salud, no de comportamiento, compañeros, pues nos va a servir a nosotros para encontrar la solución a esa problemática. Ahorita nos vamos a centrar ¿no me pasas esa mesa, mijo? Padrino, esa parte ahorita que dice de la resiliencia, por ejemplo, dijiste es un don. No, la resiliencia es una cualidad que muchas personas tienen. Es algo de... No, en particular los adictos no. Los adictos no. Porque como los adictos, acuérdense, ¿qué es lo que nos lleva al inicio del consumo? El negarnos inconscientemente a vivir las determinadas emociones. Y esas emociones no son producto de lo que vives, sino de lo que piensas acerca de lo que vives, mijo. ¿No? Hay mucha gente que enfrenta, nosotros podemos creer que nuestra vida es la más difícil del mundo, ¿no? Pero no, la vida es así, mijo. Y por algo vives lo que vives, o sea, ese es el camino que nos va a sacar adelante. Acá yo les quería leer otra cosa. Estamos empezando al revés de la solución, en vez de empezar desde el problema. Por ejemplo, dijimos ahorita, estar en el presente, estar en el ahora. Cuando entras en el ahora, sales del contenido de tu mente. La corriente incesante de pensamientos se apacigua. Los pensamientos dejan de absorber toda tu atención. Ya no te ocupan completamente. Surgen pausas en tu pensamiento, espacio, quietud. Empiezas a darte cuenta de que eres mucho más profundo y vasto que tus pensamientos. Yo no soy mis pensamientos, emociones, percepciones sensoriales y experiencias. Yo no soy el contenido de mi vida, yo soy vida. Yo soy espacio en el que ocurren todas las cosas. Yo soy conciencia. Yo soy el ahora. Yo soy. Les digo que esta cuestión del ahora es muy importante. Todo surge y desaparece. Una vez que comprendes esto, estás por encima de la pena. Es el camino del resplandor. Esto lo dice Buda. Carta de amor a la tierra. Amo la tierra, estoy enamorado de la tierra. Caminar conscientemente significa caminar con plena conciencia de este amor, lleno de amor y comprensión. Caminar profundamente conscientes de cada cosa en este planeta, notar que las hojas de los árboles son de un sorprendente color verde claro en primavera, un verde vibrante en verano, un amarillo intenso, naranja y rojo en otoño, y luego en invierno, cuando las ramas están desnudas, el árbol continúa de pie, alto, tan fuerte y hermoso, abrigando la vida en lo más profundo. La madre tierra recibe las hojas caídas y las descompone para crear una nueva nutrición para el árbol, para que pueda seguir creciendo. Cuando camines no pienses en nada más. La mayor parte de este pensamiento es un pensamiento improductivo. Cuanto más pensamos, menos disponibles estamos a lo que nos rodea. Por lo tanto, que tenemos que aprender y dejar de pensar
para disfrutar plenamente el momento presente. Cuando camines, simplemente camina, dando el 100% de tu conciencia y atención a tu caminar. De esta manera estarás presente para el suelo debajo de tus pies, para las plantas frente a ti y las nubes sobre ti. Eso se llama carta de amor a la tierra. Y eso se los he dicho en muchas otras formas, ¿no? Este autor trabaja algo que es la plena conciencia, ¿no? El estar. Otro autor dice, si pones más interés en lo que vas a lograr con lo que estás haciendo que a lo que estás haciendo, estás actuando disfuncionalmente, ¿no? A nosotros el pensamiento nos causa muchos problemas, a toda la humanidad en general. Pero nuestro problema tiene la característica de que se desemboca en el consumo, ¿no? Estuvieron viendo ustedes en este día, en esta semana, estuvieron viendo... vamos a empezar a leer el pensamiento del día. Dice, en el día anterior me dice, al continuar con la expresión de despertar espiritual, bueno, vamos a situarnos. Nosotros partimos de un punto de partida cuando empezamos a intentar experimentar el cambio que necesitamos experimentar. Ese cambio es la capacidad de no estar desesperado, la capacidad de adquirir la resiliencia, la capacidad de enfrentar las cuestiones adversas y que sean en nuestro provecho, ¿verdad? Ese es el punto de partida. El punto de partida, viéndolo como lo ve el libro de psicoterapia espiritual que tenemos aquí, que se llama La Salida o Alcohólicos Anónimos, ahí trae unos pasos, una serie de indicadores. El primero es el que nos encontramos. No podemos no consumir. Admitimos nuestra impotencia ante el consumo. Ahí dice ante el alcohol. Ante cualquier, es igual para cualquier droga, ¿no? Acá tengo yo. Admitimos nuestra impotencia ante el consumo. Eso quiere decir que no podemos no consumir. Esa es la impotencia. Consumir sí podemos, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, tal vez tú puedas poquito ahorita. Tal vez tú creas que ya pudiste consumir mucho. Tal vez tú creo que duras 2 o 3 días sin consumir, ¿verdad? Pero sí se pueden dar cuenta de que no pueden no consumir, ¿no? De que no pueden no consumir. No es como dicen en los grupos, como lo entienden. El adicto no puede consumir, no, lo que no puede es no consumir. Admitimos nuestra impotencia ante el consumo. ¿Cómo dice el primer paso? ¿Quién se acuerda de eso? Admitimos nuestra impotencia ante el consumo y que nuestras vidas se vean vueltas inmanejables. Dice, admitimos nuestra impotencia ante el consumo, nuestras vidas se habían vuelto ingobernables, dice ahí. En inglés, porque todo esto lo escribieron en inglés, es inmanejable. Es que no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida y no podemos no consumir. Fíjense la impotencia. Tu predisposición a liberarte de tu deseo de controlar tu vida revela una cierta confianza. Nosotros debemos porque en realidad nosotros no somos los que controlamos nuestra vida. La vida es la que nos vive a nosotros. La vida es la bailarina y nosotros somos el baile. Tu predisposición a liberarte de tu deseo de controlar tu vida revela y requiere una cierta confianza en la vida que es la que diseña tu camino. Si ustedes ven su caminar, su transitar anterior a todo esto, pues no es el que ustedes, no los ha llevado a donde ustedes querían llegar, ¿verdad? Entonces,
no tenemos el control de nuestra vida. Aquí es cuando caemos en la práctica espiritual esencial, que es la aceptación de lo que es. En los pasos se dicen que es el tercer paso, decidimos poner nuestra vida en nuestra voluntad. Pero no estamos haciendo una concesión, estamos reconociendo un hecho. Se hace tu voluntad y no la mía. No le estoy dando chance de que se haga su voluntad. No le estoy dando, estoy reconociendo que así es. Entonces yo tengo que tener una predisposición a liberarme de mi deseo de controlar mi vida. Todos nosotros tenemos ese deseo de controlar nuestra vida, de que nuestra vida vaya por determinado camino, ¿no? Que no surjan determinadas cosas y no, nosotros no tenemos el control de la vida, ¿no? Dice, teníamos un nuevo patrón, en lo sucesivo él es, y estoy utilizando la palabra él, pero no como un artículo, un pronombre en tercera persona, ¿no? Él es el que dirige, el todo es el que dirige, el ser, la vida. No vamos a poner palabras porque luego nos perdemos con las palabras. Por ejemplo, con la palabra Dios nos podemos perder. Dios significa estado de conciencia. Acá dice, fíjense, el 26, al continuar con la expresión de despertar espiritual, si recuerdan en el libro, van a tener que familiarizarse mucho con este libro. Este libro contiene mucho y lo podemos profundizar mucho. Dice, podemos decir, el tener una conciencia de Dios inmediata y arrolladora que resulte en una transformación extraordinaria, aunque frecuente, es un hecho que de ningún modo representa la regla. La mayoría de nuestras experiencias espirituales son el resultado de la práctica de los pasos. Si nos quedamos con estas palabras no entendemos nada, compañeros. Experiencias espirituales no entendemos nada. Despertar espiritual no entendemos nada. Se desarrollan lentamente, con bastante frecuencia. Los amigos del compañero llegado se dan cuenta de la diferencia mucho antes que él mismo. A la postre se da cuenta de que ha sufrido un cambio en sus reacciones hacia la vida y que ese cambio podría difícilmente haberlo realizado él solo. ¿Cómo hemos reaccionado nosotros a la vida? El consumo, compañeros, es una reacción. El consumo, aquí les puse el ciclo adictivo, ¿todavía se ve? Sí. Ahí tenemos una negación inconsciente a vivir determinadas emociones, ¿verdad? De esa negación inconsciente, o sea, ¿qué estábamos haciendo cuando consumíamos? Ustedes pueden creer que estaban haciendo otra cosa. No, sin darse cuenta, inconsciente quiere decir eso, sin darse cuenta, se estaban negando a vivir una determinada emoción. No es importante determinar qué tipo de emociones, ¿no? Otro día me decía un compañero que consumió porque estaba muy contento, ¿no? Tenemos en la semana, vieron el capítulo 3 más acerca del alcoholismo, que porque había conseguido un muy buen trabajo, ¿no? Eso me lo dijeron dos compañeros. Uno ya el tercer día no pudo ni ir, hijo. No tenía ni para los pasajes. Y el otro se puso tan contento que también al tercer día le dijeron que mejor ya no fuera. Porque cómo llegar alcoholizado a trabajar, pues para nosotros es muy normal, ¿verdad? Aquí dice, negación inconsciente, más la mentira de que consumiendo puedes no vivir la emoción, más la consideración de este hecho como una necesidad primaria de supervivencia. Todo esto es un fenómeno, la adicción es un problema cerebral crónico, no es un problema de comportamiento, es una enfermedad, ¿no? Lo consideramos como, yo no puedo sobrevivir, yo no puedo soportar la vida,
Hablamos del punto de partida. El punto de llegada es cuando ya nos damos cuenta que la vida no es algo que hay que soportar, ni algo que hay que conquistar, y la puedes vivir como un traje cómodo. Y no cuando las cosas van como tú quieres que vayan, sino vayan como vayan las cosas. Eso es alcanzar la libertad. De otra manera no somos libres. Entonces, la consideración de esta negación como una necesidad primaria de supervivencia. El cerebro maneja las necesidades primarias de supervivencia no con el lóbulo frontal, que fue el último que se desarrolló en el crecimiento del cerebro, en la evolución de las especies, sino con la amígdala, la parte que controla las emociones y que controla también las necesidades primarias de supervivencia. Entonces, nos negamos a vivir determinada emoción, creemos, y esto puede ser que no nos demos cuenta, creemos que consumiendo algo no vivimos esa emoción y consideramos que eso es una necesidad primaria de supervivencia, el no vivir esa emoción y el defender la mentira de que consumiendo podemos no vivirla. Entonces surge un mandato bioquímico, una urgencia inaplazable. El nombre en inglés es craving brain. Eso nos lleva al inicio del consumo. ¿Verdad? La urgencia inaplazable no es controlable, no es determinada ni controlable por la voluntad. O sea, para que nosotros nos pongamos a considerar la situación, aquí compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Aquí nosotros, y el compartimiento no es lo que tú manifiestas hablando, eso no es el compartimiento. El compartimiento es observarnos unos a otros, observarnos y saber ciertos detalles de cómo ha sido nuestro caminar o de cómo se está presentando en nosotros la enfermedad. Por ejemplo, hay alguien ahorita que tiene una urgencia inaplazable por consumir. No es que quiera consumir, es que tiene una urgencia inaplazable. No está determinada por su voluntad, ni es controlable por la voluntad. Eso nos lleva al inicio del consumo. Ahora que hemos caído en esta situación de creer que esa es la forma de vivir que nos permite soportar la vida, se va haciendo para nosotros un hábito. Va cambiando el metabolismo de nuestro organismo, nuestra bioquímica cerebral, y aparece lo que vieron ustedes en la opinión del médico, la pérdida de control de la cantidad que se consume, la compulsión física. Es una dependencia física. La negación inconsciente a experimentar algún tipo de emoción es una experiencia emocional. Somos endebles emocionales, por ahí nos dicen, ¿no? Eso quiere decir que no tenemos resiliencia, hijo. Luego nos dice... ¿Es parte de la enfermedad? Es parte de la enfermedad. Si las situaciones adversas, que consideramos adversas, porque ya cuando profundicemos en este camino, no hay condiciones adversas, hijo. No hay crecimiento, pero no lo vemos así. No, pues lo vemos como lo hemos venido viendo siempre, como lo ve toda la humanidad. El estado mental normal de la humanidad es un estado de disfunción o locura, mijo. ¿No? Pero, por ejemplo, ahorita, bueno, yo estoy entendiendo, es que en un principio yo consumí para evadir una emoción. No, bueno, lo entendí así al principio, ¿no? Sí. Pero creyendo que así sí, va a pasar, que así podías no vivir esa emoción. No sentirlo, y la emoción no dependía de lo que estaba pasando, del acontecimiento, sino de cómo calificabas tú el acontecimiento, hijo. Pero por ejemplo, ahorita yo sin consumo, por ejemplo, me siento triste por alguna situación, no sé, en mi caso, ¿no? Una chica, ¿no? Me siento triste de que no esté conmigo y en automático no, para ella mejor que no esté contigo. Sí, ahí está el egocentrismo, el egoísmo. Pero ¿sabe algo? Ya llega un momento en el yo conozco muchas personas que sería mejor que no estuvieran con ustedes, hijo. Para ellas, para ellas. Pero fíjese, yo le platicaba también en la semana, ¿no? Yo le decía,
Es que llega un momento en el que ya ni consumiendo ni poniéndome hasta el queque. Llega el momento en que no puedes concebir la vida ni con consumo ni sin consumo. Ya no pasivo eso, ya no hay un momento en el que hasta creo que me pongo peor si me pongo peor todavía, no ganas de suicidarme, pensamientos ya, o sea, si a lo mejor no en 5, no, pero sin consumir, tenía a lo mejor la tristeza y así como la soledad de que no estuviera consumo y ya digo, no, pues me quiero matar si no está, o sea, aumenta todavía más, sí, crece. Pues es que no sabemos vivir, mijo, no sabemos vivir, no viene de ese hecho determinado, viene en general de que no sabemos vivir. ¿Quién va a determinar que ella esté contigo o no esté contigo? No lo vas a determinar tú. Tú ocúpate de lo que está bajo tu control. Tú tienes que hacerte responsable de tu estado emocional. No tienes que depender de las circunstancias ni de las actitudes de los demás. Mientras no logremos eso, no vamos a poder dejar de consumir. No vamos a poder no consumir. Entonces, la pérdida de control de la cantidad que se consume, que se llama compulsión, es la dependencia física. Y viene la intoxicación, el estado patológico, consumimos hasta la intoxicación, el estado patológico del organismo que evita su buen funcionamiento, ¿no? Su discurso, su comprensión, cualquier cosa, ¿no? Intoxicado, no sabes ni lo que haces, puedes hacer cualquier cosa. Viene el conjunto de malestares que experimentas cuando dejas de consumir, malestares biopsicosociales, que es la supresión. Hay dos tipos de supresión, la temprana, que es la que aparece inmediatamente que dejas de consumir, y que los síntomas, la severidad de los síntomas depende de la sustancia que consumes. Hay unos de alta severidad que te pueden hasta matar, como por ejemplo el de la droga etanol, que es el alcohol. Hay otros de severidad moderada y hay otros que no presentan supresión temprana, pero viene la supresión tardía o postaguda, que esa dura muchísimo tiempo y se debe al daño que le hemos hecho a nuestro sistema, a todo nuestro organismo y muy en especial al sistema nervioso central. Entonces, recordándonos que vieron la opinión del médico, compañeros, que nos dicen, no podíamos no consumir, no podíamos no iniciar el consumo y no podíamos controlar nuestra manera de consumir, o sea, la pérdida del control de la cantidad que consumes, porque estábamos desadaptados a la vida. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Estar esperando que la vida se adapte a ti es equivalente una cosa a otra. En el número 1 de Como lo ve Bill, dice, creíamos que las circunstancias nos impulsaban a consumir. Cuando quisimos corregir las circunstancias y no lo pudimos hacer, nuestra manera de consumir se hizo incontrolable, ¿no? Luego dice, estábamos en plena fuga de la realidad no te puedes fugar. Puedes pretender que te fugas, pero no te puedes fugar. Teníamos una franca deficiencia mental, nuestros cuerpos también estaban enfermos, ¿no? Esa es la enfermedad. La enfermedad no es el consumo es el síntoma. Les voy a leer esto, aunque ya lo hemos dicho muchas veces. Dice, las adicciones al consumo de las drogas, las sustancias psicoactivas, las drogas, es en general, el alcohol, ya les dije, es una droga. Y tomando en cuenta un montón de variables, es una de las drogas que más daño hace, ¿no? Pero hasta las que parece que no hacen daño, hacen mucho daño. La marihuana te causa una crisis motivacional, te quita la motivación para hacer cosas, ¿no? Aunque hay muchos dicen que es buena porque te da mucha hambre o algo así, ¿no? O la parafernalia que va con la marihuana, ¿no? Luego, eso ya no es tan importante. Al principio sí hacían una gran distinción entre los que eran alcohólicos puros, decían ellos, ¿no? Pero ahora ya más bien hay metodistas, ¿no, hijo? Que consume cualquier cosa, ¿no? La parafernalia de estar forjando un toque, de quitarle los cocos y
luego guardarlos en una cajita y no sé para qué, luego traerlos para acá, por si hacía falta en algún momento, ¿no? Podías sembrar una planta o... Dice, es una enfermedad cerebral crónica, no es un problema de comportamiento. No es su voluntad la que determina lo que te está pasando, es remisible. Puede haber periodos de remisión cuando no está presente el síntoma, el consumo. Pero es reincidible, es reincidible. Puede terminar la remisión y reaparecer el síntoma. En nuestro caso, quienes hemos tenido periodos de remisión y periodos en que se reincide, en que reaparece el síntoma. Marianela, yo, a ti no te conozco, pero también, hijo. Este cuate, lo que no sé si haya tenido periodos de remisión, pero porque yo de lo que sé es que el síntoma está presente muchas veces, ¿verdad? Pues sí, todos podemos dar fe de que es remisible, pero es reincidible. El diagnóstico ahorita estamos en remisión temprana en un medio controlado, pero nosotros tenemos que buscar que la remisión sea permanente. Aquí la opinión del médico dice, la única solución es la abstinencia completa. Y para eso se necesita no iniciar el consumo, porque iniciado se dará siempre la pérdida de control de la cantidad que consumes. No de la pérdida de control de la cantidad que haces, eso es igual que seas adicto, ¿no? Intoxicado, cualquier persona no puede funcionar bien. Antes se creía que debería de estar presente la compulsión física, la pérdida del control, el no poder interrumpir el consumo. Aquí tenemos una guía autodiagnóstico, porque cada quien de nosotros tiene que determinar si es adicto o no, si cumple con estas características. No podía interrumpir el consumo, consumía por más tiempo del que pretendía consumir, dejaba de hacer otras cosas, atender a otras áreas de su vida por no poder interrumpir el consumo, etc. Es incurable pero controlable, ¿no? Acá en el prólogo dice, quienes nos hemos recuperado, por eso tenemos que leer con cuidado todo. Acá más adelante nos dice, no estamos curados, lo que tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia. El tener esta enfermedad es estar sentenciado, compañeros, es estar desahuciado, pero se puede controlar perfectamente bien, ¿verdad? Que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. ¿Qué me quieren decir con esas palabras? Las leo así y no entiendo nada. Mantenimiento, me explican más adelante, un renglón más adelante, tal vez me lo separen con una coma. Saber que se hace su voluntad y no la mía, y que eso no me causa rebeldía, resistencia ni conflicto, que se hace la voluntad del todo. ¿Tú por qué crees que estás aquí? Porque tu papá te quiso traer, porque tú no querías venir. No, pues ni tu papá tampoco, hijo. Tú estás aquí porque estaba determinado que estuvieras aquí. Así que no le eches la culpa a tu papá. Tu papá no sabe ni qué está pasando contigo, ni nada. Ni tú tampoco, pero sí. Y ahora que venga a ver qué le dices, hijo. Tu papá creía que no fumabas. Luego cuando están aquí, empiezan a inventar más de lo que es o menos de lo que es, ¿verdad? Tenemos que llenar unos formularios de CISBEA para ver cuáles son las drogas que han consumido y todo eso. Luego dice, es progresiva, conforme aumenta el tiempo en que la enfermedad está activa, la presencia aumenta el deterioro de la salud del adicto y el daño de las distintas áreas de su vida. Ahorita me hablaba este cuate de que quería suicidarse o no sé qué cosas, ¿no? Ahorita hay una campaña que dicen que es para la prevención de las drogas. No, eso no es para la prevención, ¿no? Para la prevención de las drogas es aprender a vivir.
Está como comisionado nacional contra las drogas en la CONADIC. Está un psiquiatra que se llama Gadi Saviki, mijo. Gary Sabiki. Gadi Saviki, es un judío. Ese ya vino una vez aquí a dar alguna plática. Ese estuvo atendiendo allá un tiempo, terminó por molestarse, porque aquel momento quería y no iba, hijo. Atendió a la hija de Marianela también, y la hija de Marianela acabó peleándose con el psiquiatra, ¿verdad? Y ese cuate, también donde nos dicen que es una enfermedad cerebral crónica, nos dicen que los proveedores de la salud están mal equipados para dar atención a este problema de salud. Estamos mejor equipados nosotros aquí. Dice aquí, es terminal, si no se ingresa y permanece en remisión, es previsible el final como un internamiento permanente, la cárcel, la muerte, algunas otras cosas. O sea, tú puedes prever que va a terminar. Hay una campaña de prevención que dice, en el mundo de las drogas no hay final feliz. Esa la están pasando ahorita en todos lados, ¿no? La están pasando. Sale un chavo que dice que le dieron un balazo y él le dio un balazo al otro, que se murió y que... O en los anexos que te cuentan que un cuate en un delirio mató a su hija creyendo que era una araña, ¿verdad? Lo que define cómo se presenta el consumo en un adicto es la causa que lo ocasiona y la forma en que se consuma. También vieron en la semana, compañeros, empezaron las lecturas de un libro de Narcóticos Anónimos, el texto básico de Narcóticos Anónimos, ¿verdad? Y esa parte que empezaron a leer se llamaba ¿Quién es un adicto? Así es. Aquí dice, la diferencia entre el adicto y el que no lo es, porque no todo el que consume es un adicto, compañero. Luego la gente puede creer que es adicta porque consume, no. Aquí nos dice, lo que define cómo se presenta el consumo en un adicto es la causa que lo ocasiona y la forma en que se consume. También se corre el riesgo de que, porque te ven que consumes, porque está el consumidor moderado, está el consumidor excesivo, pero que todavía puede acudir a su voluntad para dejar de consumir, y está el consumidor de ocasión, que por ciertos hechos que estén sucediendo en su vida, presenta las características de un adicto. Dice, la diferencia entre el adicto y el que no lo es, si cuando deseándolo honestamente te das cuenta de que no puedes dejarlo del todo, ¿verdad? Aquí nos lo pone muy sencillo. Y si cuando consumes tienes poco control de la cantidad que consumes, eres un adicto. Aquí nos lo ponen muy sencillo, ¿no? Pero hasta eso está difícil, ¿no? ¿Cómo sé yo si lo deseo honestamente dejarlo? ¿Me estará fallando eso? ¿Que realmente no lo deseo honestamente? A lo mejor ni soy adicto, lo que pasa es que como no lo deseo honestamente, pues no puedo verificar esta condición. Dice, si cuando deseándolo honestamente te das cuenta de que no puedes dejarlo, ¿por qué no lo podré dejar? ¿Porque no lo deseo honestamente o porque soy un adicto? Y si cuando consumes tienes poco control de la cantidad que consumes. Ahora, les decía clínicamente antes, para determinar que alguien era un adicto, necesitaban que se presentara la compulsión física, la alergia orgánica. Hasta entonces era cuando te determinaban, te decían que eras un adicto. Aquí en la tabla de la alcoholomanía, esa fase está hasta la fase número 8, ¿no? La pérdida del control. La pérdida del control no son las cosas que haces cuando estás intoxicado, se refiere a la pérdida del control de la cantidad que consumes. Está en la fase, en el 8.
pérdida de control. Una vez que el adicto consume una pequeña cantidad, se despierta en él una apremiante necesidad de consumir, la cual no termina hasta que está totalmente intoxicado. Pero antes eso era un error. Aquí sabemos que nadie que vaya recorriendo la progresividad de la enfermedad, que todo el que va recorriendo la progresividad de la enfermedad va a ir alcanzando todas las etapas de la progresividad. Oye, Padrino, por eso esa parte, por ejemplo, ahorita que estás diciendo eso, y de lo que nos acabas de hablar de lo que es inaplazable, esa parte de que dice ahí que lo que define un adicto es la causa y la cantidad. La causa y la forma. Y la forma en que consume hasta llegar a la intoxicación. Pero, por ejemplo, yo he podido ver en mí, haciendo un poquito del uso de la memoria, es que ya con las diversas sustancias, antes de consumirlas, ya estaba la pérdida de control. No de la cantidad que consumía, sino la pérdida de control de lo que realizaba. No, aquí se refiere a la pérdida de control de la cantidad que consumes, hijo. Marty Mann dice en una parte, La doctora Marty Mann dice, un adicto es aquel al que su forma de consumir le causa un continuo y progresivo problema en cualquier área de su vida. Entonces esa es una realidad hasta el día de hoy. La causa y la cantidad es lo que la causa y la forma. Y la forma es lo que define a un adicto. Que es adicto. Porque hay personas, o sea, el que alguien consuma no determina que sea adicto. Está el consumidor moderado, el consumidor social, que no deja de atender sus actividades, que se toma una o dos. Y esa, aquí el médico le llama alergia orgánica a la compulsión física, a la pérdida de control. ¿Por qué alergia? Porque es una forma anormal de reaccionar al consumo de algo. ¿Por qué es anormal? Porque es distinto al de la mayoría de la gente. Para la mayoría de la gente estarse metiendo un chingo de alcohol no le late, no le gusta eso, mijo. Se siente uno mal. Nosotros no. Pero la mayoría de la gente sí. Alergia quiere decir una forma anormal de reaccionar ante el consumo de algo, ¿no, hijo? Oye, padre, por ejemplo, esa parte puede ser algo, bueno, yo recuerdo en mi historial, en mi proceso, fue una parte en la cual viví mucho tiempo vendiéndome las ideas de autoengaño, porque yo decía que como yo no había quedado tirado en las calles, como yo no había tenido pérdida de familia, como yo todavía tenía por ahí una pareja y cosas así, yo creía que todavía no tenía yo el problema. No. O sea, yo me vendía la idea y que como se daban intervalos de que a veces podía ir a un lugar y beber unas copas y darme un toque y meterme un jalón y me podía ir a casa a dormir unas horas, pero me despertaba y volvía a consumir. Sí, pero yo creía que no, que yo por eso era mi voluntad la que estaba diciendo que no era adicto, o sea, que no se volviera a iniciar el consumo sin darme cuenta. No, si vas caminando en ese camino de la progresividad, aquí la pintamos con una curva hacia arriba, ¿no, hijo? La del esquiador. Conforme aumenta el tiempo de actividad, aumenta el deterioro físico y el deterioro de las áreas de tu vida. Si estás subido en esa curva, hijo, y si no te bajas de ahí, vas a llegar a todas las cosas que, ¿no? Por ejemplo, los que tengan familia van a llegar a perderla, hijo. Eso que dice ahí de que Lois y la esposa del doctor Bob eran de buena madera, ¿no? Pues, pero también tienen que actuar en defensa propia, güey. En defensa propia y de los hijos, mijo. Sí. ¿Se van? Se van, sí. Si no es fácil estar con una persona que está intoxicada, mijo, que vive intoxicada. No es fácil.
acá, por ejemplo, hablan del consumo subrepticio, consumir a escondidas, ¿no dijo? Tú no puedes poner de manifiesto la forma en que consumes porque sabes que no es natural. A mí me decía, ¿por qué no pones aquí lo que vas a consumir? Porque yo sabía que eso no me iba a alcanzar. Yo sabía que tenía que tener allá, y allá, y allá, y en todos lados, güey. ¿No? Por ejemplo, con la piedra. Tú dices, pues voy a dar un viaje y me voy a traer todo lo que necesito. Pues vale madre, ¿no? Tienes que pasar toda la noche yendo y viniendo, ¿no? Y eso primero conseguir con qué ir y venir, ¿no? Entonces, pues no está tan fácil. Esto lo hace diferente de otros tipos de consumo de personas que no padecen la enfermedad. Aquí nos dice, es un problema que afecta al que la padece, a su entorno cercano y a la sociedad. ¿Verdad? Al entorno cercano lo afecta, dice. Esta enfermedad, nos dice la opinión del médico, estamos convencidos de que es una enfermedad. Y eso lo escribieron antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara que era una enfermedad. Aniquila todo lo que vale la pena en la vida. Si una persona tiene cáncer, todos sienten pena por ella. ¿Verdad, Marianela? Sí. Se enojaban mucho porque era alcohólica, hijo. Pero un día les inventó que tenía cáncer. Se empezaron a preocupar por ella, hijo. Cáncer del estómago. Sí, hijo. Bueno, y ahora que afecte a su entorno cercano y a la sociedad en general, pues eso nos importa poco. Y que nos afecte a nosotros, pues ni cuenta nos damos. Ya cuando nos damos cuenta, es porque ya estamos muy afectados. Dice, para romper este ciclo y entrar y permanecer en remisión, el adicto debe evitar el inicio del consumo, la abstinencia completa. Para evitar el inicio del consumo hay que eliminar la causa, la negación inconsciente a vivir determinadas emociones. Y para eso, ¿qué necesitamos? No producir esas emociones. El compañero que me decía que estaba desesperado, pues no sentirse desesperado, adquirir la calidad de la resiliencia, hijo, de poder enfrentar situaciones adversas y transformarlas, ¿no? La transmutación de los metales bajos en metales preciosos, la alquimia, ¿no? Dice, esto requiere no producir las emociones que se niega a vivir. Así la solución equivale a un cambio que modifique toda nuestra percepción. La percepción es nuestro contacto con la realidad. Acá, lo que leímos el día de hoy se refiere a la experiencia espiritual, ¿verdad? Vamos a quitar esa palabra, porque ¿qué será eso de experiencia espiritual o despertar espiritual? No. Y no le vamos a llegar por el lado de la espiritualidad, sino que le vamos a llegar por un lado más sencillo. Eso está en el apéndice 2. Dice, son usados términos experiencia espiritual y despertar espiritual. En primer lugar, hay que ver que aquí los está considerando como sinónimos. Son usados muchas veces en este libro, observándose a través de su lectura detenida, que el cambio de personalidad es necesario para dar lugar a la... Hay que ver que son sinónimos, porque en los grupos hacen diferencias donde no hay diferencias. Está con eso de admisión y aceptación. La admisión y la aceptación son sinónimos, pero la admisión de que uno tiene este problema, compañeros, no es declarar que tú eres adicto. Es saber lo que significa ser adicto, saber en qué bronca estás metido y sabiendo eso, tener la necesidad de salir de esa situación, hijo. Esa es la admisión verdadera, ¿no? Está como alguien que admitiera que tiene cáncer y no va a la quimioterapia, ¿no? Y las quimioterapias son más gruesas que estas terapias, hijo.
No hay ninguna diferencia. Es que en la semana estábamos también. Sí, pues es que en los grupos hacen locura y media, mijo. En primer lugar no saben leer. O no leen. No, nos sentamos simplemente arriba hablando de... Y en Tenemos que sentar y Sí, ya sé. Puta, hasta hubieran hecho como 10 juntas discutiendo eso. Y en segundo lugar, pues muchas de las cosas que se transmiten en los grupos, hijo, no es porque venga de algo que esté escrito, sino se van transmitiendo por transmisión oral, ¿no? Y se va desvirtuando lo que quieren decir, ¿no? Acá, ¿qué quiere decir esto? Aquí, el cambio de personalidad, vamos a quitar la palabra personalidad, porque ahí nos tendríamos que meter a estudiar qué significa la personalidad. Cambio, ¿no? Dice, para dar lugar a la recuperación, esta es la solución. Si se van ustedes al capítulo 2, que se llama Hay una solución, aquí en este capítulo 2 es de donde nos habla de los consumidores. Fíjense, yo puedo consumir o no consumir, ¿por qué no puede él? ¿Va? ¿Qué es lo que no puede? No consumir. ¿No? Es la impotencia. Acá nos habla de los bebedores moderados, del que bebe con exceso, pero que todavía puede acudir a su voluntad si tiene una buena razón. Y aquí nos dice, pero ¿qué pasa con el verdadero adicto? Luego dice, acá adelante, cuando nos habla de la solución, vuelve a mencionar experiencias espirituales profundas y efectivas. Ahí pone una nota que nos manda el apéndice 2 a tratar de explicarnos eso. ¿Qué significa experiencias? Es un cambio, ¿verdad? Porque ya lo vimos en el apéndice, un cambio que ha revolucionado, que ha cambiado todo nuestra actitud hacia la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el todo. Entonces, así es como le puedes ir entendiendo un poco a esto. Si no te pierdes en las palabras y no saben en lo que te quieren decir, un cambio en tu reacción a la vida, en lo que les acabo de leer. Muy frecuentemente los amigos del recién llegado se dan cuenta del cambio mucho antes que él. Este se da cuenta por fin que se ha operado en él un profundo cambio en su reacción a la vida. ¿Qué nos está queriendo decir ahí? ¿Cómo reaccionábamos a la vida nosotros? Consumiendo. Esto es una reacción. Esto de un mandato bioquímico, de una urgencia inaplazable, es una reacción. Es como si le disparara. Dice, cuando se dispara antes le llamaban obsesión, pero estaba mal porque obsesión es una idea. Sí, y aquí no está en la... No pasa ni por las ideas. Ni por las ideas, ¿no? Entonces dice, eso equivale a un cambio. Entonces, por eso tenemos que tener una idea de todo el contenido del libro, ¿no? Dice, y esto en otro capítulo, en nosotros los agnósticos, nos pone ante qué alternativa estamos. Dice, estar condenado a una muerte por adicción, eso traduciéndolo a otras palabras, seguir siendo como somos, o vivir sobre una base espiritual, no son siempre alternativas fáciles de encarar. Porque esta dimensión a donde nos vamos a pasar la espiritualidad y todo esto que tenemos por acá, pues es nuevo para nosotros, es como que dando es como recibimos, como que tengo que vivir en el ahora, como que tengo que
que vencer la autoobsesión, el hecho de pensar en mí mismo todo el tiempo. Todos esos son bloques de construcción de lo que llaman vivir sobre una base espiritual. Entonces, seguir siendo como somos o cambiar, experimentar un cambio que nos permita no producir las emociones que inconscientemente nos neguemos a vivir. Esa es la solución a nuestro problema, no producir esas emociones. Y acá nos dice, por ejemplo, hablando de la impotencia, tu predisposición a liberarte de tu deseo de controlar tu vida revela o requiere cierta confianza. Confianza en el que está determinando el camino de tu vida. Confianza que venza lo que tú puedes, cómo puedes catalogar lo que está pasando ahorita en tu vida. Siempre sucede lo correcto para el todo, y todo suceso es una ayuda. Entonces, ante esa alternativa estamos, a seguir siendo como somos o a cambiar y vivir de otra manera, en base a todos estos principios de por acá. No son alternativas fáciles de encarar, pero hasta que no nos demos cuenta que es más fácil la segunda que la primera, que seguir siendo como somos está más cabrón, hijo. Y no por el hecho que estemos consumiendo, sino porque vamos a estar siempre mal, preocupados, desesperados, sufriendo. Nosotros somos nuestro propio salvador y nuestro propio verdugo. Por eso tenemos que controlar nuestra mente. Luego dice aquí, teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida, pues de otro modo atenernos a lo que sucediera. Lo que dijo ahorita Alan, me recuerda en otra parte, no podían concebir la vida sin consumo. Pues llega el momento en que no la puedes concebir ni con consumo ni sin consumo, ¿no? Ahorita comentaba algo bueno de manejar nuestras emociones, ¿no? De tratar de no darle cabida tanto a nuestros pensamientos, ¿no? No, que tu pensamiento no catalogue lo que vives, hijo. No lo etiquete, no lo... a ver, vamos a ver. Porque yo no lo entendí muy bien. Yo lo entendía así de esa manera en la que sí que debo de controlar más mis pensamientos. Por ejemplo, ahorita le voy a decir así bien sincero y bien claro y a lo que me está pasando ahorita. Andaba con una chava de la calle, ¿no? Y no dejo de pensar en ella sinceramente. ¿Cómo estará? Si ya comió, si tiene un lugar a donde dormirse. O sea, ese pensamiento controla casi. ¿Y cuando andabas allá afuera qué? ¿Te encargabas de que comiera? La neta sí, padre. Entonces no andabas consumiendo, güey. Sí, porque te tenía que ver para mi consumo, su consumo, su comida. Neta había días en los que yo le compraba una torta y me decía, pues come, güey. Le decía, no, pues llega el momento, hijo, en que prefieres no comer que no consumir. Llega ese momento, güey. Yo pasé un chingo de hambre, cabrón. Y me caía alguna moneda, la utilizaba para consumir, no para comer, hijo. O sea, ¿tú crees que ella depende de ti? Ni madre, hijo. Ella depende de ella. Tenemos un montón de ideas equivocadas, hijo. Oye, padrino, ¿por qué nosotros de repente surge esa parte ahorita que se está tocando el tema? ¿Por qué de repente surge esa parte? Por ejemplo, yo también puedo decir que ahora que no está presente el síntoma, muchas de las veces me adjudico los hechos de que si no estuviese yo, sí, las cosas no van bien. ¿Por qué sucede ¿Por qué hay esa percepción? Es la falta de humildad. Humildad quiere decir verdad. Por él y solo por él logras lo que logras. Abandona el orgullo de creerte tú el hacedor. O si lo que está sucediendo lo consideras un no logro, por él y solo por él se está dando lo que se está dando. Abandona la culpa de creerte tú el hacedor. ¿Sí, Luis? Sí, Luis,
hecho, a mí también me pasa lo mismo, pero yo veo que yo veo que es como un Luis de ego y una parte de la esencia, ¿no? Entonces el ego me dice, tú hiciste esto, el falso yo me dice, tú lo lograste por tus méritos, gracias a ti, y el mismo ego me dice que yo tengo que recibir lo que yo aparentemente di por mis propios recursos. Ah, no es así, mijo. Entonces está la otra parte, de la parte esencial, lo que es puro, pues, lo que no cambia, lo que no tiene forma ni nada. Entonces, esa lucha, luego es como cansancio, hay como un cansancio ahí entre esas dos partes de mí. Entonces, lo que pasa es que hay momentos en que el ego me gana, hay momentos en que estoy atrapado por lo que estoy pensando de la situación, de lo que yo creo que yo merezco. Entonces es cuando se revuelve mi mente y estoy inconforme con la vida. Sí, hijo. Porque Entonces cambio a que tú no... crees que lo que tú recibas depende de lo que tú des, mi hijo. Pero nosotros estamos recibiendo un amor incondicional, mi hijo, que no depende de lo que damos. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad para amar? Amar es buscar el bienestar de todo. Es que sea incondicional, ¿no? Si alguien me trae todos los días una pizza, pues yo lo voy a querer mucho, ¿no, hijo? No. Y que te traigan la pizza no está en tu control. Mientras que tú busques el bienestar de todos, ese sí está en tu control. El amor incondicional, ¿no, hijo? De hecho, la definición de adicción surge de una parte de aquí que nos habla de las relaciones de amor-odio, ¿no? Que tú crees que lo que recibes depende de lo que das, y no es así, mijo, ¿no? Y también todo es el que puede practicar ese amor incondicional y el amor responsable. Hace poquito publicamos una cosa que decía agradeciendo el amor responsable. Gracias por protegerme de lo que creí que quería y gracias por darme lo que necesitaba, ¿no? Acá es un principio de la comunidad terapéutica. Nuestro método de tratamiento lo ponen ahí, así lo pusieron las gentes esas que vienen ahí que no saben mucho de esto, ponen los 12 pasos en comunidad terapéutica. O sea, aquí tenemos nuestro proceso de tratamiento. Pero uno de los principios de la comunidad terapéutica es el amor responsable. Pero para darle el amor responsable, para darle a alguien lo que tú sientes que ese alguien necesita, no darle lo que quiere, tienes que estar dispuesto a aguantar su disgusto o su aversión hacia ti por no darle lo que quiere, sino por lo que tú crees que necesita, hijo. Por ejemplo, si yo quiero practicar el amor responsable con ustedes, pues no le voy a dar lo que quieren, ¿no? Muchos me pedirían un pomo. Hay alguien que ya por ahí lo está pidiendo. Lo que quieren, mucho dinero. Pues ahorita lo que necesitan es no tener mucho dinero. Ahorita me estaba yo acordando con un compañero de otras épocas, porque yo aquí he vivido muchas cosas, son cerca de 20 años, ¿no, hijo? Pero todo eso me ha fortalecido mucho, hijo. Y darme cuenta que no soy yo el que lo da, sino que es alguien más el que lo da, hijo. ¿No? Como me preguntaba mi padrino, que no se explica cómo era mi padrino. Me dice que él no se explica cómo es que es mi padrino, ¿verdad?
Pero me preguntaba, bueno, ¿alguna vez te has quedado sin comer o sin tener dónde dormir? Que no sea por tu gusto, ¿eh? Porque hay muchos que ya les gusta andar en las calles, güey. Son hábitos que se van formando, ¿no, padrino? Sí, hijo. Yo tengo esa duda, o sea, ¿quién levanta la mano para decir, pásate la mano todo el tiempo, quédate en la calle y sé aborrecido por todo el mundo? O sea, yo no creo que alguien que diga, yo quiero eso. Esa es la consecuencia de la enfermedad, hijo. Esa es una consecuencia de la enfermedad, ¿no? Y que muchas de las veces no lo puedes evitar. Tenemos el ejemplo de Ángeles. Sí. Pero ya la agarras en modo esa vida. Pero puedo decir, Son hábitos ya te crees que... Digo, yo por ejemplo, ¿no? Yo viví en la calle, ¿no? Ya con situación de indigencia. Si a mí se me antojaba una rebanada de pizza, y que si me paraba para los Domino's, dame una rebanadita de pizza. A completar una manada para una pizza. A ver, pídela. Mi rebanada de pizza y estaba. O sea, se te hace como que un modo de vida donde la encuentras confort. Esa es una manera de conformistas, te hace así como, pues, pero tú no lo vas a tener, ¿no? Sí, no. Pero ahí lo importante es que tú tuvieras la capacidad de darle una rebanada de pizza a alguien. Exacto. ¿Cómo salir de Ahorita me estabas diciendo de la torta que le dabas a esa persona, ¿no, hijo? ¿Cómo te sientes mejor? Acá en la práctica espiritual, dando es como recibimos. Lo dice también la oración de San Francisco. Los pueriles, la palabra pueril viene de infante, de un grado de desarrollo, no en cuanto a edad, porque nosotros dicen que somos infantiloides y pueriles y no sé qué, ¿verdad? Los pueriles, los que no han alcanzado un grado de desarrollo, trabajan en beneficio propio. Los que ya se dieron cuenta trabajan en beneficio de los demás, porque así es como obtienen su propio beneficio. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. También vieron el capítulo 7. En el capítulo 1 de Bill dice, nuestras mismas vidas dependen de la constante preocupación por las necesidades de otros y de lo que hagamos por resolverlas. ¿No? Eso es la compasión, ¿no? Y acá, en ese folletito me dice, sin la oportunidad de olvidar nuestros propios problemas, mientras creemos, o sea, porque aquí me están diciendo que esto es gradual, poco a poco se va adquiriendo la capacidad. Mientras creemos que tenemos problemas, sin la oportunidad de olvidar nuestros propios problemas, ayudando a otros a solucionar los suyos, muchos de nosotros con seguridad pereceríamos. Fíjate lo que dice. Dice, nuestras mismas vidas, dice ahí, como bebedores problemas, pero esto es general, la vida de cualquier persona. Depende de la compasión. El Dalai Lama, que es el que hace el prólogo de ese libro, dice que lo que tienen de importante las religiones, hijo, es que favorecen la compasión, ¿no? Y acá, fíjate el capítulo 7, ¿no? Eso. ¿Cómo te... Tener ser compasivo y tener lástimas. Es algo muy diferente, ¿verdad? Sí, es muy diferente. No, la compasión implica no solamente pensar en los demás y querer hacer algo por ellos, sino además poner en efecto esas buenas intenciones. Lo haces por ti, no por él, no por lástima, ¿no? O sea, nadie le da lástima a nadie, mijo. A mí no me dan lástima a nadie, mijo. Pero la compasión es algo que me ayuda a mí, según me están diciendo aquí en el libro, ¿no? Dice, la fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. Fíjate, ¿qué porcentaje del tiempo piensan en ustedes mismos? Es como un tormento chino, cabrón. Había un tormento
En la antigüedad que era que te cayera una gota de agua en el cráneo constante, hasta que te perforaba el cráneo, ¿no? Pues es igual estar pensando en ti mismo. Es lo mismo, hijo. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. Este es el cambio que tenemos que lograr, compañeros. ¿Por qué no puedo no consumir? Porque el poder no consumir va a ser resultado de que yo logre ese cambio, porque así no voy a producir las emociones que me niegue yo a vivir. Así no voy a estar esperando. Había unos libros ahí que decían los hombres que aman demasiado, o las mujeres que aman demasiado, o los hombres son de Venus y no sé qué pedo. Algo así, ¿no? Sí, cuando estás esperando la retribución, aquí nos indican repetidamente dar sin esperar nada a cambio, porque ya en el hecho de dar ya estás obteniendo tú tu propio beneficio. Y el recibir no depende de ti, el dar sí. Entonces vamos a ocuparnos de las cosas que dependen de nosotros, ¿no? La gente cree que depende de lo que ocurre para su felicidad. Es decir, que depende de la forma. Ellos no se dan cuenta de que lo que ocurre es lo más inestable del universo. Cambia a cada momento. Miran el momento presente como si estuviera dañado por algo que ha ocurrido y no debió ocurrir. En primer lugar, nosotros no podemos usar esa palabra en imperativo, ¿no? Sí debió ocurrir porque si ocurrió es para algo, hijo. O como si fuese deficiente por algo que no ha ocurrido y que debió ocurrir. Y en realidad siempre ocurre lo que es necesario que ocurra. Una perfección, dice, y así pierde la perfección que es inherente a la vida misma, una perfección que está siempre aquí, que está más allá de lo que está ocurriendo o no, más allá de la forma. Acepte el momento presente y descubra la perfección que es más profunda que cualquier forma, que además ante el tiempo permanece intacta, siempre es perfecto lo que ocurre, ¿no? Si dependiera de lo que ocurre o de lo que no ocurre, no sería perfecto siempre. Pero estos son lo que llaman principios espirituales, hijo. Mira, ante el ser, la vida una, eterna, siempre presente, que está eterna, no se refiere a la duración, ahí hay una equivocación muy grande, se refiere a que es siempre presente, que este es el único momento que hay. Esto no lo podemos comprender con la mente. No es más que este momento, lo que cambia es el contenido del momento. Haz de cuenta que tú estás aquí, estamos encerrados en una caja de espacio y tiempo. Dice muy frecuentemente una lectura de acá del pensamiento del día. Estamos aquí y vemos lo que está pasando en este momento, pero no estamos viendo cuál es la causa y el efecto de lo que está pasando, hijo. Entonces la sabiduría del mundo para Dios es pura tontería porque proviene de un proceso de pensamiento y el pensar fragmenta. El todo es impensable e inexpresable. Siempre ocurre lo correcto para el todo y todo suceso es una ayuda. Pero para eso tenemos que dejar el condicionamiento de creer que las cosas están bien cuando están como queremos que estén. El mantenimiento de nuestra condición espiritual es saber que no es nuestra voluntad la que se hace, ¿no? Y eso no nos causa rebeldía, resistencia ni conflicto. Ese es el mantenimiento de nuestra condición espiritual.
porque eso te capacita para vivir todas las circunstancias que... La ciencia de la satisfacción no consiste en pretender que puedes obtener lo que quieres, porque eso nunca vas a llegar a hacerlo. Cuando alcances algo vas a querer más, porque estás sujeto a la ley del interés disminuido, que es lo mismo que la tolerancia acá con nosotros. Necesitar cantidades cada vez mayores para lograr los mismos efectos, ¿no? Entonces, la ciencia de la satisfacción no consiste en pretender que puedes obtener lo que quieres. Cada uno de nosotros tenemos cosas que nos llaman más la atención. Por ejemplo, al que le llama la atención lo económico, pregúntale tú a Carlos Slim si ya quiere lo que tiene. No, todavía no, hijo. Él quiere más. Y esa gente vive con más miedo. No consiste en pretender que puedes obtener lo que quieres, sino en querer lo que tienes. Ahorita lo que tenemos es eso. Y necesitamos estar bien con eso, con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque si no viene el consumo. Se produce esa emoción que te niegas a vivir, que se maneja como una necesidad primaria de supervivencia el no vivirla, que surge la urgencia inaplazable por consumir, hijo, te lleva al inicio del consumo. Y una vez iniciado el consumo, como también ya tienes la dependencia física, la pérdida del control de la cantidad que consumes, vuelves a recorrer este ciclo adictivo que está aquí. Entonces, es aprender una nueva forma de vivir, es lo que nos ofrecen aquí. No de lo que vamos a vivir, sino una forma de vivir nueva lo que vayamos a vivir. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Fíjate, por ejemplo, decía Luis Carlos, que le espera recibir equitativamente acomodar. Pero eso es algo que no está en su control. Nosotros nos ocupamos de lo que sí está en nuestro control. En nuestro control está el dar, y al dar debes de sentirte bien. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Entonces, sí me interesa que podamos ir saliendo de nuestra problemática. Y para eso, sí. Esa parte de la resiliencia, todo sí lleva tiempo, ¿no? No, hay gente que por naturaleza, hay mucha gente, es más la mayoría, nosotros creemos que la mayoría somos adictos a esa cuestión, en esta forma. Somos adictos sí porque buscamos la felicidad fuera de nosotros, pero hay gente que es muy resiliente, que sí enfrenta circunstancias adversas y las supera. Fíjate que esto de hablar todavía, yo no puedo hablar en inglés. Sí. A lo mejor es lo que Pero es lo que ahí estás creyendo, es una cuestión egoísta, hijo. Ella no está mal, ella está bien, hijo. En lugar de decir tengo un cuerpo, di hay un cuerpo aquí. En lugar de decir tengo una mente, hay una mente aquí. Tú no estás atrapado en el cuerpo, en la mente. El cuerpo y la mente fluyen en ti como fluyen los ríos y arroyos en la montaña. Perdí todo lo que poseía y me encontré a mí mismo. El poder de la hora significa tener disponible la posibilidad de liberarse de la negatividad y el sufrimiento que tienen sus raíces en el tiempo. Es además el único lugar donde puede ocurrir un verdadero cambio y el escenario donde puede ser disuelto el pasado. La incomodidad, la ansiedad, el estrés, la preocupación, todas las formas de miedo son causadas por exceso de futuro y demasiado poca presencia. La culpa, las lamentaciones, el resentimiento, las quejas, la tristeza, la amargura y todas las formas de falta de perdón
son causadas por exceso de pasado y falta de presencia. Toda la negatividad es causada por una acumulación de tiempo psicológico, pasado o futuro, y por el rechazo al presente. La mayoría de las personas encuentran difícil creer que es posible un estado de conciencia totalmente libre de negatividad, y sin embargo, ese es el estado liberal al que apuntan todas las enseñanzas espirituales. Es la promesa de la salvación, no en un futuro ilusorio, sino justamente aquí y ahora. Usted puede encontrar difícil reconocer que el tiempo es la causa de sus sufrimientos o problemas. Cree que lo causan personas o situaciones específicas, pero hasta que no solucione la disfunción básica de la mente, que es la causante de todos los problemas, con su apego al pasado y al futuro y su negación del presente, difícilmente podrá librarse de la negatividad. El sufrimiento es causado ante todo por la resistencia a lo que es. Esta resistencia se produce porque usted está identificado con sus pensamientos y deriva su sentido de sí mismo del contenido y actividad de su mente. Dejé de buscar para obtener todo lo que quiero y aprendí a agradecer todo lo que tengo. Estar en la búsqueda de algo nos hace sentir carentes, llevando nuestra mente al futuro o al pasado. Estar agradecido por lo que tenemos nos conecta con la abundancia. Donde quiera que estés, mantente ahí totalmente. Si encuentras que tu aquí y ahora es intolerable y te hace infeliz, tienes tres opciones: alejarte de la situación, cambiarla o aceptarla totalmente. La energía no nace ni muere, se transforma. La ira es energía, el enojo es energía, el amor es energía. Todo es energía. Cuando usas el enojo y la ira como energía, puede ser peligroso porque cuando estás enojado no estás lúcido. Nosotros no tenemos que deshacernos de ninguna energía, solo debemos aprender a transformar las energías negativas en energía de la comprensión, de la compasión y del amor. Esto va en relación con lo que le leí al principio. Transformar, ¿verdad? En el libro de Thich Nhat Hanh. Este cuerpo no soy yo, no estoy atrapado en este cuerpo, yo soy vida sin límites, nunca he nacido y nunca he muerto. Sobre el vasto océano y el cielo pleno de galaxias, todo se manifiesta desde los fundamentos de la conciencia. Desde el sin principio de los tiempos he sido libre. El nacimiento y la muerte son únicamente una puerta por la que entramos y salimos. El nacimiento y la muerte son solo un juego de escondidillas. Así es que sonriente toma mi mano y dime adiós. Mañana nos encontraremos nuevamente, o tal vez antes. Siempre nos encontraremos, origen verdadero, siempre encontrándonos una y otra vez en los innumerables senderos de la vida. O sea, todo eso de pensar, puesto que nuestra esencia es el amor, ni a la muerte hay que temer. Todos esos son condicionamientos, hijo. Y es egoísmo, ¿no? ¿Quién es el afectado? Porque esa forma se transformó. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Carlita está viviendo ahorita otro tipo de experiencia. Cuando decimos pasó a mejor vida, muchos hasta se enojan, ¿no? Pero sí pasó a mejor vida, dijo, porque la vida fue tan difícil. Pero ¿quién es el afectado?
Ahí pues, somos los que nos quedamos aquí, ¿no? Esperando nuestro turno para irnos también. Porque todos estamos en una fila, mijo. No sabemos en qué momento, no sabemos en qué orden vamos, pero ahí estamos en la fila. ¿Quién sabe quién se va a ir primero? Los que tengan mucha prisa. Si creemos que el mañana será mejor, podemos soportar mejor las dificultades de hoy. La esperanza es tan importante como el sol de la mañana. Hace rato hablamos de la esperanza, ¿no? Lo habló un autor a su forma, ahora lo habla otro autor a su forma, ¿no? Todos te dicen lo mismo, nomás que de diferentes maneras. No busques fuera y lejos lo que está cerca y dentro. Cualquier cosa que contenga el momento presente, acéptalo como si lo hubieses elegido. Preste más atención al silencio que a los sonidos. Prestar atención al silencio exterior crea silencio interior. La mente se vuelve tranquila. Todo está relacionado. En nuestra vida cotidiana solemos pensar y actuar como si estuviéramos solos y separados del resto de la humanidad. Todo eso es ilusión óptica, hijo. Que estamos, la vida una, el ser, la vida una, eterna, es una. No hay más que una, la totalidad. En nuestra vida cotidiana solemos pensar y actuar como si estuviéramos solos y separados del resto de la humanidad, del resto del mundo. Competimos el uno con el otro, hablamos mal unos de otros y actuamos, eso sí no nos falla, ¿verdad? Hablamos mal unos de otros y actuamos como si estuviéramos separados. Esto provoca mucho sufrimiento, tanto en nosotros como en los demás. Aún no hemos despertado a la realidad. Al practicar la plena conciencia, nos unimos como una misma familia espiritual. Despierta la vida. No insistas en el pasado, no sueñes en el futuro. Concentra tu mente en el momento presente. Si te contara sobre tu verdadera esencia, saldrías volando de ti mismo para siempre y no habría puerta ni techo que te pudiese frenar. La intensidad del sufrimiento depende del grado de resistencia al momento presente. La mente existe en un estado de nunca tener suficiente, por lo que siempre ambiciona más. Cuando te identificas con la mente, te aburres y te inquietas fácilmente. El aburrimiento significa que la mente tiene hambre de nuevos estímulos. Todo esto es lo que tenemos que trabajar. Pues está medio fácil, ¿no? Por ahí tengo muchos más papeles que decían. ¿Alguien más gusta compartir, compañeros? Bueno, pues a todos les agradezco mucho, ¿eh?